Muy buenos días a todos. Mucho gusto. Bienvenidos a nuestro webinar, nuestro primer gran webinar de Hexagon, de Camp Connection para presentar Cabinet Vision, las funciones que tiene y todos los módulos que nosotros conté, todos los módulos que tiene Cabinet Vision. Vamos a explicar algunas de las ventajas que tiene nuestro programa Cabinet Vision. Mi nombre es Celso Menegaso. Yo represento a Camp Connection. Soy ingeniero especialista en Cabinet Vision desde hace algunos años y me gustaría compartir con ustedes algunas de mis conocimientos con el programa. Este programa, hay un botón en la parte inferior de preguntas que pueden ustedes consultar, pueden hacer preguntas para que ustedes puedan, si tienen alguna duda de algo, por favor compartirlas con nosotros. Nosotros vamos a a responder sus preguntas. Nos gustaría hacerlas al final de la reunión para que no nos distraigamos de nuestra presentación de nuestro programa. Entonces, voy a dar inicio a nuestra presentación para que todos estemos comprometidos y todos veamos varias funciones de nuestro programa. Bienvenidos entonces. Bueno, bienvenidos, buenos días a todos. Yo voy a Muy seguir buenos con días a todos. con la segunda parte mostrando el FACAM. Solo quería agregar si nos están escuchando bien, por favor, ahí si pueden escribir en el chat. Si hay algún inconveniente con la imagen o con el audio, por favor de avisarnos. Ahí, Celso, si quieres, ya puedes comenzar. Ok. Bueno, mucho gusto. Cabinet Vision. Camp Connection es una empresa que se dedica a la comercialización de programas para manufactura. Dentro de los programas que Camp Connection comercializa tenemos Cabinet Vision. Cabinet Vision es la nueva adquisición y la cual estamos nosotros trabajando en ella para poder mostrarles todas las beneficios y todas las opciones que puede tener Cabinet Vision para la industria y para su negocio. Cabinet Vision es un programa que ofrece soluciones integrales para la industria Celso, del mueble. Celso, Dime. ahí comparte no se está viendo la presentación. Ah, mil disculpas, mil disculpas, mil disculpas. Una falla Compártele. técnica ahí. Según yo ya se estaba compartiendo. Se está viendo tu cámara nomás. Listo. Disculpas. Estoy compartir esto. Va, al menos yo estoy viendo tu cámara, tal vez. No Sí, sé si sí. los participantes están viendo la presentación. Mil disculpas. Pena, disculpen. Vamos a verlo. Estoy en... Yo tengo entendido que ya estamos No, entonces dale para adelante. transmitiendo. Por Nos favor, nos avisen podrían, ahí en el chat si sí, se por está viendo la favor, presentación. no veo yo, No se ve aún, dices eso. no se ve la presentación. Fíjate, capaz estás compartiendo.
pena, mil disculpas. Ahí sí, ahora sí está Sí, empezando. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. mil disculpas. Les decía, Cabinet Vision, ya la presentación del programa que vamos a hacer es para ver algunas de las funciones que tiene nuestro programa y la capacidad de conexión, incluso hasta llegar a máquinas de control numérico. Cabinet Vision. Cabinet Vision es un programa que ofrece soluciones integrales para la industria del mueble. Esto es porque Cabinet Vision podemos llegar desde el diseño a llegar a conectarnos con máquinas de control numérico. Estas máquinas de control numérico puede ser de cualquier tipo. Puede ser de tipo router, de cama plana, puede ser seccionadora, puede ser máquinas, luego de pasar por la seccionadora, podemos llegar a mecanizar las piezas en centros de mecanizado o en máquinas punto a punto, entre otras. Les digo que a través del diseño nosotros podemos llegar a fabricar nuestros muebles y puede ofrecer información completa del desarrollo de nuestros módulos. Esto es debido a que Cabinet Vision puede generar la información de las listas de materiales, las partes, toda la información necesaria, incluso los planos, con informaciones de todos los componentes, de todos los mecanizados que puede llevar para que las personas que están trabajando en nuestras empresas también puedan acceder a toda la información necesaria de cada uno de los módulos para que sea mucho más fácil poder llegar en este caso, a ensamblar o a instalar, porque el programa ofrece, como vemos, módulos integrados, los cuales pueden ser los siguientes. Tenemos el módulo de... Vamos a hablar un poquito de el famoso círculo, que es la parte informativa de cómo está estructurado nuestro Cabinet Vision. Podemos notar que al centro tenemos un core y alrededor de estos tenemos dos módulos, que es el módulo de cabinets, luego tenemos el módulo de closet y alrededor de estos dos módulos tenemos todos los multiplicadores. Los vamos a ir viendo en general cada uno de ellos para conocer y para saber qué hace cada uno de estos módulos. Core es el área del programa que se dedica a... Es el cerebro. El core es lo que piensa, es donde nosotros ingresamos la información de cada uno de nuestros módulos. Cómo está estructurado, métodos de ensamble, conexiones, materiales. A partir de la base de datos de los materiales es donde el programa genera la información de los muebles. Entonces, el core es el que hace que el programa pueda determinar a la hora de nosotros colocar un mueble, un objeto dentro de nuestro diseño, pueda determinar cuántas piezas lleva, qué materiales lleva, qué medidas son, y en base a eso poder explotar el mueble y trasladarlo a otros recursos del programa, que son los multiplicadores, como el optimizador, el multiplicador de reportes, el bidding, el shaping, el de CRM, el módulo de countertop de cubiertas, el módulo de 2D el módulo de renderizado, el de mecanizado y el módulo de 2AC, que esto es un módulo para exportar archivos directamente hacia AlphaCam. Más adelante, el ingeniero Nicolás Kuhn nos estará dando información de AlphaCam para que nosotros también conozcamos esta suite de nuestro listado de suites de Cam Connection. Entonces,
La idea de tener diferentes multiplicadores es poder tener la opción de escoger qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros necesitamos para nuestra industria, para nuestra empresa, porque cada empresa está estructurada de diferente manera. Quiere decir entonces que Cabinet Vision está pensado para poder adaptarse a cualquier tamaño de industria, desde la más pequeña, en la cual solo tenemos, podemos o necesita generar información de planos renderizados y cotizaciones básicas, hasta la más grande que puede pasar por diseño, por reportes de materiales, piezas, reportes personalizados de listas de puertas, de cajones, muchos reportes que tiene el programa, su cotización específica en tiempo real, es decir, en el momento que nosotros estamos diseñando y trabajando nuestros diseños dentro de Cabinet, el programa tiene la habilidad de poder desarrollar en tiempo real toda la información que nosotros necesitamos. También podemos llegar a generar muebles con formas irregulares o con formas curvas, generar información de las cubiertas, así como también tener módulo de renderizado para diseño y la conexión de las máquinas. Cuando hablamos de conexión con máquinas, podemos pedirle al programa a través del optimizador que se conecte a cualquier tipo de máquina. No tenemos restricciones. Máquinas de control numérico, por supuesto, porque el programa va a generar los códigos necesarios para que los códigos G y los códigos M para que las máquinas reconozcan esa información y puedan generar los mecanizados respectivos. Entonces, les decía, el core es el núcleo. Podemos notar que en el caso del core que nos ofrece una interfaz intuitiva, es muy fácil de utilizar. Podemos parametrizar todos los componentes con la información que el programa trae por naturaleza. Adicional a eso, si hay opciones dentro de nuestros muebles que nosotros requerimos y que nosotros queremos adicionar, por ejemplo, componentes nuevos o piezas adicionales, entre otras cosas, existen recursos, estas opciones que no trae el programa por naturaleza, existen recursos dentro del programa denominados User Created Standard, que son estándares utilizados por el usuario, que es una parte del programa donde se puede configurar, se puede programar para que ciertas piezas o ciertos componentes hagan lo que nosotros requerimos directamente. Podemos modificar dimensiones, aplicar acabados, es decir, crear nuestros materiales, nuestros propios materiales partiendo de la información real de los materiales, como el tamaño de las láminas, en el caso de una de los paneles, el largo, ancho, espesor o grosor de las láminas. Todo esto nos sirve en el caso del tamaño para la optimización, el espesor para sacar las listas de piezas de acuerdo a los tamaños que requiere conforme la estructura de nuestros gabinetes. Adicional a eso tenemos que agregar precio, esto ya nos sirve. Eso es para cada material. El caso de los precios nos sirve para generar nuestra cotización. También necesitamos ingresar si la lámina tiene beta o no tiene beta. Esto también está encaminado para la optimización. Y además, si queremos mandar a las máquinas de CNC. Dentro de la configuración de los materiales, en el caso de las láminas, también tenemos que ingresar las texturas. Las texturas podemos importarlas desde las páginas de los proveedores de materiales, que ya muchas páginas ya tienen la información de sus materiales. Los podemos importar, descargar desde la web e importarlos a Cabinet Vision para que genere el render de una manera mucho más realista de acuerdo a la textura que necesitamos. También podemos, por medio de una fotografía o por medio de cualquier gráfica, JPG o BMP, importar dichas texturas para que sea más realista nuestro renderizado.
Entonces, el core lo que nos permite es definir métodos de construcción de gabinetes. ¿Qué es esto? Crear nuestros propios formas de fabricación. Conjuntos de catálogos de gabinetes personalizados. Crear nuestras librerías de muebles de tal manera que el programa se adapta a nuestras necesidades porque nosotros creamos nuestra librería de acuerdo a nuestras necesidades. Quiere decir que nosotros podemos tener nuestros muebles a nuestras medidas con los diseños específicos que nosotros creemos y que nosotros necesitamos. También tenemos dentro de la creación de muros rectos, ángulos curvos, muros con inclinaciones en los techos. Adicional a eso, en el caso de los materiales, podemos importar geometrías de herrajes especiales o herrajes que nosotros manejemos en nuestras empresas que no están incluidos dentro de Cabinet Vision. Todo esto para personalizar todos nuestros materiales y poder crear los materiales reales que nosotros utilizamos. Hablamos de los materiales personalizados, el costo básico del trabajo, que es la cotización básica, esto sin tener el módulo de bidding o el cotizador, el programa tiene un costo, puede generar costos básicos sin llegar a tener un cotizador mucho más especializado. Representaciones simples como plantas, elevaciones y 3Ds sin textura, porque si nosotros queremos generar una gráfica con texturas reales como el renderizado, ya necesitamos el módulo de render. La inteligencia de objetos definida por el usuario, que fue lo que hablé hace un momento, donde nosotros por medio del UCS podemos crear inteligencias, podemos hacer cosas interesantes porque podemos parametrizar ciertos componentes. Hablaba hace un rato del módulo de renderizado. El módulo de renderizado es el que nos permite generar gráficas más realistas. Este es un módulo adicional, de hecho es un multiplicador, como podemos ver que son los que están alrededor del cabinet y closet. Podemos notar que tenemos el multiplicador, o los multiplicadores, en este caso el rendering es el que nos permite hacer visualizaciones realistas para poder mostrarle al cliente tanto las texturas reales, no solo de los muebles, sino como de todo el entorno de nuestra área donde estamos diseñando. Por ejemplo, el piso, podemos cambiar el piso porque también podemos importar texturas de cualquier gráfica, cualquier textura se puede importar. Adicional a eso, el programa, además de trabajar con texturas, también podemos trabajar con reflejos, con transparencias, también incluir los tipos de rebote de luz que podría tener un material. Y además del rebote de luz, también incluir los tipos de rebotes de los objetos o de los reflejos que están alrededor. Eso nos permite crear un sinfín de texturas, un sinfín de materiales para poder llegar a ser mucho más realista nuestra, nuestro diseño. Esto es por el manejo de la iluminación y de las texturas que tenemos. Además de eso, podemos manejar, porque se pueden crear iluminaciones, las cuales podemos cambiar de ubicación, de inclinación, de tipo de iluminación, incluso de dirección y de posición, permitiendo con esto tener un renderizado de alta calidad dentro de la misma aplicación. Las características que tenemos es la representación en tiempo real, representación avanzada, representación fotorrealista arquitectónica, que es el render como tal. Adicional a eso tenemos otros tipos de render que no son renders, son representaciones del diseño como tal, que es de dibujos animados, es decir, hacer como un SketchUp, perdón, dibujos animados que es hacer como que parezca algo caricaturesco, no como un render con
con texturas reales, sino que parezca nuestro 3D como, vaya, como un dibujo animado. Luego también tenemos algo como dibujo a mano, que es un sketch, como que estuviéramos haciendo una representación de la perspectiva con mano alzada. Representación de sombreado, que es la misma perspectiva, pero ya no me genera las texturas reales, sino como ashurado, como un hatch. Incluso tenemos la opción de exportar el render, es decir, que ese render no se quede dentro del programa únicamente y colocarlo en los planos que genera el programa, sino también podemos exportarlo a unas gráficas como BMP o como JPG para ser utilizados en otros programas. También tiene la opción de exportar a colada, donde además de exportar el 3D como tal, también exportamos las texturas. Eso para ser importado en otros programas de manejo de 3D, de archivos 3D o renderizados. Además del reporte, además del render, también tenemos el módulo de reportes. Este módulo en particular es muy potente, es muy versátil. ¿A qué me refiero con eso? De que puedo generar informes personalizados, tanto de listas de materiales, de listas de partes, información detallada de todos los componentes, de grupos de componentes como cajones, de puertas. Podemos generar un sinfín de listas de materiales, además de los que trae el programa. El programa trae alrededor de más de 150 reportes. Yo estuve contando y traerá quizás unos 220 en total. Estos reportes son totalmente personalizables y además de eso podemos incluso crear nuestros propios reportes y además de eso también tenemos la capacidad de exportarlos a otras aplicaciones. PDF, por ejemplo, puede ser PDF, puede ser Word, podemos exportar Excel a bases de datos de Access. Tenemos varias opciones para exportar nuestros reportes. Dentro del módulo de reportes también tenemos la capacidad de automáticamente el programa generar planos como plantas automáticamente. Esto con un simple clic podemos generar planta, elevaciones, las cuales nosotros podemos configurar para que el formato sea adecuado a nuestras necesidades, incluso importar dentro del cuadro de información eh, el, el logo de nuestra empresa y la información necesaria que nosotros querramos incluir dentro de nuestros planos. Tenemos un ejemplo del reporte de partes. El reporte de partes lo va a generar a través de un listado donde por cada pieza nos va a dar la información de la cantidad, de la descripción de la pieza, ancho por largo, en dónde lleva tapacanto y para qué mueble es. Esto es por material. Quiere decir que si tenemos dentro de nuestro diseño diferentes materiales, por cada material nos va a generar una lista de partes. Podemos notar aquí que tenemos un resumen de materiales. Este es otro ejemplo de uno de los reportes que nos puede generar, en donde nos da la información o la receta de todos los materiales incluidos en nuestro diseño para que nosotros podamos así abastecer a nuestro taller o a nuestra empresa o a nuestro negocio o al personal que va a ejecutar la fabricación de nuestros módulos. Nos puede dar la información completa de todos los materiales incluidos dentro de nuestro diseño. Nosotros podemos configurar el programa para que pueda incluir todo, absolutamente todo lo que lleva un mueble. Desde los materiales básicos que el programa reconoce como
paneles, que son para los componentes internos, herrajes, que pueden ser jaladeras, correderas, bisagras, patas, zócalo o soclo, em, cargadores o pines para entrepaños, taquetes si se utilizaran, o herrajes de fijaciones como minifix, taquetes o pijas o tornillos, perfiles gola, todos los materiales que se lleven, incluso los cubrecantos también, o cualquier material que lleve, podemos hacer y configurar el programa para que para que nos genere la información precisa de todos los materiales incluidos dentro de nuestros diseños. El programa con el módulo de reportes tiene más de 150 reportes. Estos reportes se pueden personalizar. A partir de estos reportes que tiene el programa, yo puedo generar mis propios reportes con la información que yo requiera. Puedo quitar y poner campos o puedo crear reportes desde cero. Y hablábamos algo de los planos que genera automáticamente el módulo de reportes, que pueden ser plantas, elevaciones, hojas de ensamble como el que estamos viendo en este momento, donde nos da la descripción del gabinete en este caso, qué información lleva, el nombre del gabinete, algunos gráficos que nosotros podemos configurar si queremos uno, dos o cuatro gráficos. En este caso hay una representación de una planta, una vista en 3D, una elevación y un perfil, que es una vista lateral. Y luego vemos también la información de todos los materiales incluidos en ese mueble. En este caso podemos notar que está personalizado porque tiene el logo de una empresa, que es lo que yo les decía que podemos hacer con todos estos reportes. Más de 150 informes predefinidos, grupos de informes definidos por el usuario, editor de informes personalizado. Todo esto se refiere a los informes, los cuales nosotros podemos personalizar. Filtrar datos de informes, donde tenemos un filtro donde podemos escoger de qué cuartos, porque dentro de Cabinet Vision podemos tener diferentes cuartos, diferentes áreas de trabajo. Entonces podemos filtrar la información del reporte sobre qué lo queremos, tanto de todo el cuarto, todo el diseño en general, como también de solo un cuarto en específico, solo un mueble en específico. Podemos exportar también los reportes a múltiples tipos de archivos de texto. Hojas de ensamble definibles por el usuario, que es como la que vimos anteriormente. Hojas de elevaciones, hojas de piezas definibles por usuarios, que son son los planos que nos puede generar automáticamente el programa a través del módulo de reportes, y podemos enviar también las listas de piezas a optimizadores de terceros. Esto se refiere a que podemos generar la lista de partes, la podemos exportar a otros archivos para que puedan ser leídas en otras aplicaciones. En el dado caso, no tengamos el optimizador de Cabinet Vision, también podemos exportar la lista de partes a otras aplicaciones. Vamos a dar pie entonces para nuestro próximo módulo, que es el módulo de cotizador. Xbidding es el módulo de cotización. La idea de tener los módulos integrados de Cabinet Vision es que a partir del mismo diseño me puede generar la información completa de todos los módulos. Tanto así de que nosotros podemos controlar nuestro módulo de cotizador para que genere la información que nosotros queremos de la manera en que nosotros queremos. Estos son procesos automatizados, donde nos hace un cálculo de todos los costos, mano de obra, gastos generales, gastos indirectos que nosotros tengamos, gastos directos. Nosotros podemos crear nuestro propio método de cotización de acuerdo a los valores que nosotros tengamos dentro de nuestras empresas. Dentro de las características que tiene ese es un costo completo del trabajo, porque el programa, como genera información
de costos de piezas, genera información de materiales. Inicialmente nosotros le agregamos costo a los materiales. A partir de ahí podemos generar nuestra cotización, porque como ya tenemos una lista de de cuántas partes tienen nuestros módulos, qué cantidad de material vamos a utilizar, qué cantidad de herrajes, tornillerías, herrajes especiales, y a cada uno le asignamos precio. El conjunto de todo eso nos puede generar la información de nuestros materiales. Adicional a eso, podemos ingresar información del costo de mano de obra, tanto de ensamble como de fabricación. Incluso podemos incluir precio por componente. Definir matrices de precios de piezas. Hay piezas las cuales se cotizan quizás por medias láminas o por láminas completas, en el caso de los tops de laminado plástico, por poner un ejemplo. De esa manera, nosotros podemos pedir al programa que aunque yo utilice una tercera parte de una cubierta de laminado plástico o de fórmica, como comúnmente se le llame, pueda cotizar completa la lámina para este precio. Igual podemos crear, tenemos alrededor de 150 campos diferentes, los cuales podemos seleccionar para crear nuestros propios cotizadores. Estos campos pueden ser, por ejemplo, gabinetes, gabinetes bases, gabinetes aéreos, gabinetes altos o columnas o lockers, como llaman. Podemos cotizar por metro cuadrado de mueble, por metro lineal, por pie cuadrado, por pie lineal, por pie cúbico, por metro cúbico, por cubiertas, por agujero en cubiertas. Le podemos ingresar costo a cada uno de estas opciones que les estoy dando. Por pieza, podemos asignar por pieza, incluso por perforaciones, por tipos de mecanizados. Podemos asignarle un precio a cada una de estas opciones que tiene el programa para poder generar así costos mucho más realistas de nuestros mecanizados y de nuestros módulos. Podemos meter gastos directos, cotizar por material, ¿ya? Incluso podemos meter por ensamble de cajones, podemos cotizar por cajón ya armado, por cada jaladera, se pueden incluso dividir por cada jaladera para puerta, por cada jaladera para cajón, por cada corredera. Yo puedo asignarle un costo quizás para instalación, por ejemplo, o para ensamble. Es por eso que nosotros podemos crear nuestro cotizador y lo podemos optimizar de tal manera que sea lo más allegado lo más acertado al diseño, a nuestro diseño y a nuestra necesidad. Todo esto, le repito, es en tiempo real, que quiere decir que en el momento que nosotros estamos diseñando el programa en el core, en el cerebro, está ya llenando la información de cada mueble para que al momento que nosotros accedamos a cada uno de las partes del programa, en este caso un bidding, ya esté lista la información. Entramos a la parte del cotizador o del bidding y en ese momento ya tenemos la información en tiempo real de nuestros gabinetes conforme vayamos desarrollando el diseño de nuestro proyecto y para nuestro cliente. También podemos exportar esta información para otro software o para otros software de terceros que son aplicaciones externas. Entonces, podemos cotizar automáticamente partiendo del mismo diseño que nosotros hayamos hecho de nuestro gabinete o de nuestros gabinetes. Tenemos ahora nuestro próximo módulo que es el optimizador. El optimizador, como bien su nombre lo dice, es el que nos genera la optimización de los materiales. El programa, de la manera que piensa, es que agarra la información de todos los componentes de nuestros módulos,
los pone dentro de las láminas que nosotros configuramos de acuerdo a las medidas y los ubica de tal manera que el desperdicio sea el mínimo. Podemos configurar que la optimización sea por dos vías. Una, optimizar material o también optimizar el tiempo de la ejecución. Normalmente en Latinoamérica utilizamos la opción de optimizar el material. Al momento de reducir los residuos o de reducir el desperdicio, hace que nuestro costo del mueble al final del camino sea mucho más eficiente y podamos así ofrecerle al cliente muebles o una cotización mucho más eficiente, es decir, no excedernos en el costo de nuestros materiales, sino al contrario, optimizar el material de tal manera que nosotros podamos ser mucho más acertados con la optimización. En este caso podemos ver un ejemplo de la optimización que genera el programa. La optimización, nosotros tenemos que configurar las máquinas con lo que vamos a optimizar. No es lo mismo optimizar con una máquina de cama plana, por ejemplo, porque el corte que ejecuta, tenemos el corte que está ejecutando en la lámina, tenemos que dejar una distancia del grosor de la broca del router, que puede ser tres cuartos, puede ser media pulgada, puede ser un cuarto, depende de lo que ustedes utilicen. Es diferente a cortar en una seccionadora, una sierra, porque el kerf, que es el grosor del disco de la sierra, es menor. De esa manera, nosotros tenemos que ingresarle al programa todas las configuraciones necesarias de nuestras máquinas o de la máquina en la que vayamos a cortar. Además de esto, el módulo de optimizador no solo está hecho para máquinas de control numérico, es decir, que empresas medianas, empresas pequeñas que no tienen CNC, pueden incluso utilizar el optimizador para generar sus reportes, porque luego nos da un reporte de cómo cortar, es decir, nos da las instrucciones para cortarlo si queremos cortarlo manualmente. Si tenemos máquinas de control numérico, por ejemplo, una seccionadora múltiple, entonces podemos integrar el optimizador. Al optimizador podemos integrar el servicio de corte de sierra, que es donde ya genera los códigos necesarios de las máquinas para ejecutar la optimización que ya hizo nuestro programa. Quiere decir entonces que a través de la optimización nosotros podemos llegar a eficientar el uso de nuestros materiales de acuerdo a los diseños que nosotros tengamos. A partir de la optimización también podemos llegar a generar información para las diferentes máquinas, tanto para la sierra como para router de cama plana. En- Es por eso que ahora pasamos a nuestro módulo de machining. Este módulo de machining es el que hace la conexión entre el diseño, es decir, lo que nosotros ya ejecutamos en el core, pueden ser gabinetes o closet, y este es el que ejecuta o el que manda la información de la lista de partes y de los mecanizados que podríamos necesitar en nuestras piezas a las diferentes máquinas que nosotros tengamos necesidad de integrar y conectar. Entonces podemos generar programas CNC donde el vínculo del diseño se va directamente, el vínculo de las piezas se va directamente a nuestra maquinaria, pasando por un optimizador y a través del optimizador genera los códigos CNC necesarios para mandar a fabricar. Nosotros podemos o tenemos la capacidad de conectarnos con cualquier máquina de control numérico. Es decir, puede ser máquinas punto a punto, puede ser sierras, router CNC de cama plana, punto a punto,
centros de mecanizado, máquinas que perforan e insertan taquetes o tarugos, entre otras. Incluso podemos tener diferentes máquinas a las cuales podemos enviar información, no solo a una directamente, podemos tener varias. Tenemos la opción también incluso que a partir del mecanizado podemos generar etiquetas. Podemos importar archivos de XF, podemos editar las formas de piezas y agregar operaciones. Quiere decir que si necesitamos en algún momento crear algún mecanizado en alguna parte, en alguna pieza específica, se puede generar. Los mecanizados que podemos crear o incluir dentro de los componentes pueden ser perforaciones, pueden ser ranuras, puede ser pocketing o hacer figuras dentro de nuestras piezas. Dentro de las maquinarias es necesario también crear las herramientas necesarias, que son las que se configuran tanto en las máquinas, en los controladores de las máquinas, como en nuestro programa. ¿Por qué? Porque el programa va a generar una instrucción y va a decir qué herramientas vamos a utilizar y en qué ubicación del magazine de las máquinas de control numérico están puestas las herramientas. Entonces nos permite el módulo de machining tener la integración directa con las máquinas de control numérico. ¿Cómo funciona? Esto funciona de la siguiente manera. A través del diseño, que es la parte inicial que se genera en Cabinet Vision, podemos enviar la información necesaria hacia nuestro optimizador. El optimizador es el camino o el vehículo para enviar la información de nuestro diseño hacia nuestras máquinas. Una vez el programa tenga en el optimizador ya generada la información de las piezas, qué tipo de piezas en los materiales que tiene, se va, y nosotros definimos a qué máquinas se va a ir. Por ejemplo, el caso uno nos presenta el ejemplo de que del optimizador mandamos a una sierra y de la sierra también tenemos el optimizador, dentro del optimizador el módulo de etiquetas. ¿Para qué? Para que en la sierra nosotros cada vez que genere o haga el corte de cada una de las piezas, se pegue una etiqueta en cada uno de los componentes. Estas etiquetas pueden ser totalmente configurables. Quiere decir que todos los campos que vemos en este ejemplo de las etiquetas se pueden manipular. En este caso, en este ejemplo, tengo la información del nombre de la empresa, el costado, que es el número de la pieza, el nombre del programa que va a ejecutar para el siguiente paso, que sería una máquina de punto a punto o centro de mecanizado, el material, el tamaño de la pieza, en dónde lleva cubrecanto, información del cuarto, el nombre del tapacanto o el cubrecanto que lleva o el edge banding, si tengo información del job, que es el proyecto en general, el nombre del proyecto, incluso puede generar barras, códigos de barras o también códigos QR. Este código QR funciona para que el momento de que sale de la pieza ya cortada con su etiqueta, al momento de pasar al punto a punto o al centro de mecanizado, no tengamos que cargar el programa manualmente, sino que en el punto a punto o en el centro de mecanizado, a través de la pistola lectora de código de barras, podamos leer el código de barras y cargue el programa específico de cada pieza. Porque en las máquinas de punto a punto y centro de mecanizado, vamos a colocar pieza por pieza y es necesario, el programa va a generar, además de los programas que van para la sierra, estos programas son por material. También me va a generar programas para las máquinas del centro mecanizado. Ya en estas máquinas, tanto el punto a punto como el centro mecanizado, como el ejemplo, solo van a leer la información de cada uno de los componentes, a diferencia de la sierra.
La sierra lee la información del optimizador para hacer el corte. Y en el punto a punto y centro mecanizado, cada una de esas piezas, cada una de esas máquinas va a leer la información de las piezas como tal. Es decir, no todas las piezas tienen las mismas perforaciones, no todas las piezas tienen los mismos mecanizados. Es por eso que cada componente lleva su propio programa. Entonces, del optimizador se va a la sierra y de la sierra ya pasa a punto o centro de mecanizado con su etiqueta puesta para poder ser leída en las máquinas con el lector de código de barras. Entonces, esa sería una vía si hacemos nuestro corte a través de una sierra. Ahora, si hacemos nuestro corte a través de un router de cama plana, pues ya no necesitamos pasar por dos máquinas. En el caso que tengan operaciones ver- verticales únicamente. Si las piezas tienen operaciones laterales, normalmente en un router de cama plana no es posible hacerlas. Necesitaríamos hacerlas en otra máquina o en otra máquina CNC o en otra máquina manual si usted lo necesita. Si no, hay una serie de mecanizados que se pueden hacer para, para que no tengan la necesidad de utilizar estos mecanizados adicionales en los cantos de las piezas, porque el router de cama plana normalmente perfora en el sentido vertical, es decir, de arriba hacia abajo o en el eje Z de cada máquina. De esta manera, podemos entonces ver que nuestro programa se integra a través del diseño y llega directamente a nuestras máquinas de control numérico a través del módulo Machining, X Machining. Tenemos luego entonces un programa o otro módulo que es 2AC. Este módulo nos da la comunicación o nos manda información hacia otro programa que se llama AlphaCam, el cual el ingeniero Nicolás Kuhn nos va a hablar sobre esta aplicación. Básicamente es tener dentro de Cabinet Vision la opción de manejar ciertos componentes e incluso la interfaz de diseño en Cabinet Vision cambia cuando tenemos esto porque podemos trabajar muchas cosas como que estuviéramos en AlphaCam o enviar información a AlphaCam directamente. AlphaCam es un programa, no me quiero adelantar mucho porque ya nos va a dar la introducción el ingeniero Kuhn del programa, pero es un programa diferente a Cabinet Vision, porque Cabinet Vision es para desarrollar muebles completos. AlphaCam es para desarrollar componentes, para desarrollar piezas. Cabinet Vision tiene la capacidad de manejar máquinas de hasta 3 ejes, mientras que AlphaCam tiene la capacidad de manejar máquinas de hasta 5 ejes. Le repito, no quiero ampliar mucho esta área porque el ingeniero Nicolás Kuhn nos va a dar información mucho más ampliada de lo que es AlphaCam como tal. Sin embargo, este módulo nos permite enviar dibujos directamente desde Cabinet Vision a AlphaCam. En conclusión, si nosotros queremos tener o hacer que nuestro programa sea mucho más beneficioso, podemos tener los módulos necesarios para que a partir del diseño nos genere información tanto de piezas, de cotización, optimización, conexión con máquinas automáticamente o directamente desde nuestro diseño, haciendo que sea mucho más eficiente tanto el diseño, la cotización como la fabricación, permitiendo de esa manera que seamos mucho más rápidos, que seamos mucho más acertados y que la cantidad de errores se minimicen de tal manera que no desperdiciemos recursos, tanto en tiempo como recursos monetarios
ya que nuestros programas, como les decía al principio, es una solución integral. Quiere decir que está todo integrado. Tenemos aquí la información. Si ustedes desean algún demo o alguna información adicional de nuestro programa, no duden en comunicarse con nosotros con mucho gusto. Si necesitan más información de cada uno de los módulos, por favor, acérquense a nosotros. Aquí está nuestra dirección de correo electrónico, los teléfonos en México, en Argentina. También tenemos las direcciones y nos pueden localizar en nuestras páginas de redes sociales para que con mucho gusto podamos compartir la información que ustedes requieren. Damos paso pues entonces a nuestra presentación de AlphaCam. Muchas gracias. Agradezco mucho que hayan estado con nosotros este tiempo y estamos a sus órdenes para poder atenderlos de la mejor manera posible. Adelante, Nicolás. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, buenos días. Verificar solo si se está compartiendo la pantalla. Está en el problema técnico del principio. Eh, ¿Ahí me puedes confirmar, Celso? Sí, sí, se ve. Perfecto, bien. Bueno, entonces siguiendo con lo que Celso nos estaba comentando, yo voy a pasar a hablar de AlphaCam. Eh, Así que bueno, vamos directo ya a la presentación para no consumirles mucho tiempo. Entonces, yo soy técnico de AlphaCam ya hace poco más de 15 años acá en Camp Connection, entonces les voy a venir a hablar de este producto que, digamos, tiene un enfoque diferente a lo que venía mostrando Celso recién, aunque está dentro del mismo entorno de trabajo, ¿no? Todo lo que es la industria de madera particularmente. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo. Entonces, un poco para ver el contenido de esta presentación. Va a ser breve, ¿ok? Porque la idea es hablar un poco del producto globalmente. Entonces, un poco hablar de la evolución de AlphaCam a lo largo de los años, diferentes módulos a los que atiende AlphaCam, un poco al mercado también al que apunta. Em, ya nos vamos a entrar de lleno en lo que son las licencias, el licenciamiento de AlphaCam y los módulos que tiene. Ahí por último les voy a dejar un video donde vamos a ver el AlphaCam en acción, digamos, actuando en diferentes tipos de proyectos, ¿no? De empresas también, como para que ahí puedan ampliar un poco más el panorama donde AlphaCam actúa. Y por último, como mencionó Celso ya al inicio, vamos a dejar abierta ahí la sección de preguntas y respuestas, así para que puedan aclarar cualquier tipo de dudas. Bien. Entonces, bueno, vamos a este primero slide sobre la evolución de AlphaCam a lo largo de los años, que me pareció interesante traer esto para ustedes, ya que hay unas cuestiones con AlphaCam donde AlphaCam muchas veces uno compra una máquina, un router CNC, normalmente AlphaCam nace en Italia, ok, de desarrolladores italianos. Digamos que la cuna de la madera está en Italia y muchas de las máquinas de los routers CNC y máquinas CNC orientadas a madera también son empresas italianas, digamos, que desarrollan. Después, obviamente, hay máquinas chinas, hay máquinas de todos lados, pero digamos, marcas importantes como Robert Biese o Morbidelli, en fin, son máquinas que originalmente muchas son de Italia. Entonces el propio programa se desarrolló allí mismo y bajo la empresa Lycom System. Em, entonces, a lo largo de los años, bueno, evolucionó como Lycom hasta el 2022, donde AlphaCam fue comprado por Planet Solution,
donde Planet adquirió también Radan y Edgecamp, que son otro de los productos que nosotros proveemos, que el Radan es más enfocado en lo que es el área de lámina delgada, ¿no? De chapa, y el Edgecamp para lo que es centro de maquinados, tornos, más para el área, la industria de arranque de viruta, de moldes y matrices, y Alphacam para la industria de madera. Lo que buscaba Planet es abarcar un poco más todo el mercado, independientemente del tipo de industria. Y después ya por 2011 fue comprado por Vero Software. Muchos que han usado nuestros productos vieron esa transición, ¿no? Porque empezaron con Planet, después pasó a Vero Software y ya en 2014 fue adquirido por Hexagon. Y como ven, Hexagon hoy incluye tanto lo que es Cabinet Vision, incluye lo que es tanto Alphacam, Edge Canradan y otro portfolio de productos muy grande que también están siendo mostrados ahora en nuestras presentaciones. Y hasta el día de hoy, obviamente, ya está como Hexagon y no creo ya que no continúe la evolución, digamos, porque Hexagon es una empresa extremadamente grande, obviamente que está dentro de las primeras empresas en cubrir todas las áreas, cualquier área del mercado, ¿no? Ya sea metrología, aeroespacial, en fin. Entonces, el portfolio de productos que tiene es muy grande y traigo esto porque lo importante de esto es que cuando uno adquiere Alphacam o Cabinet Vision, tiene que tener en cuenta eh, quién está representando esos programas o quién desarrolla esos programas, porque muchas veces es un programa único que si no está respaldado por una empresa grande ante algún problema, alguna crisis o algo, el programa puede llegar a desaparecer. Y puede llegar, o muchas veces pasa que no se le sigue dando desarrollo y ahí empieza a quedar un poco obsoleto y bueno, obliga al cliente a tener que buscar un producto más sofisticado, más avanzado que cubra las necesidades del momento, ¿no? Porque la tecnología está avanzando muy rápido y necesitamos una solución que avance con la tecnología y que sabemos que si lo compramos hoy no lo vamos a cambiar en toda la vida tal vez, ¿no? Que se va a adaptar a las nuevas máquinas que vayamos comprando, que la máquina vaya, que la empresa vaya incorporando. Entonces es importante tener eso, ¿no? Cuando uno adquiere un sistema, es que el sistema tenga una evolución, ¿ok? Que a futuro apunte a las tecnologías futuras y también que la empresa que está representando este programa, por ejemplo, Camp Connection, también tenga cierta trayectoria, ¿no? Entonces, Camp Connection también nació en los años 90, entonces es una empresa que ya viene de hace muchos años y nosotros representamos Alpha Camp, eh, yo particularmente del año 2009, ¿ok? Pero ya la empresa lo tenía desde antes, ¿no? Representándolo. Son muchos años que estamos eh, acompañando estos programas y estos procesos, ¿eh? Entonces, un poco entender esa parte. Y otro punto específico es que muchas veces uno compra una máquina CNC y esa máquina ya viene con una licencia Alphacam. Obviamente el cliente mucho no sabe por qué, porque hay acuerdos que son acuerdos OEM entre el distribuidor de máquinas y Alphacam. Entonces, cuando se vende la máquina, esta máquina muchas veces ya viene con la licencia Alphacam. Entonces, es importante saber que si ustedes compran una máquina futuro que ya viene con Alphacam, tengan en cuenta que el Alphacam y el desarrollador de máquinas son cosas diferentes, solo que tienen un acuerdo OEM donde esto viene incluido. Entonces, muchas veces lo que pasa es que pasan los años, uno empieza a usar Alphacam, pero después mantiene ese Alphacam que compró hace 5 años atrás y obviamente lo mantiene desactualizado. Es importante contactarse con un proveedor de Alphacam del local, en el caso de Camp Connection, como para que se le pueda ir dando actualización a ese programa. ¿Ok? Y siempre mantengan lo que es el soporte técnico y las últimas actualizaciones. Entonces creo que es importante aclarar ese punto porque, como les comenté, muchos compran máquinas, vienen con Alphacam y no se entiende bien si el Alphacam, ¿qué es? O sea, si es un programa tal vez que ya viene con la máquina, que es del distribuidor, ¿ok? Entonces el Alphacam es un sistema desarrollado hoy en día por Hexagon, ¿ok? Que se adapta a cualquier tipo de máquina CNC en el momento. Y como Alphacam es uno de los número uno en el mundo para esta industria, ya hay acuerdos con las máquinas, entonces ya viene esa licencia embebida dentro digamos, del paquete, digamos, cuando uno compra el CNC. Entonces, creo que era importante traer esa información porque percibimos a lo largo de los años que siempre hay mucha confusión en ese tema, ¿no? Ok, seguimos. Dentro de los módulos generales de Alphacam, no solo Alphacam es un sistema que está orientado a lo que es router CNC o industria de madera, sino que como podemos ver acá en esta imagen,
abarca también otros entornos, como ser el de piedra y mármol, el de fresa CNC, el de torno, también el de corte por láser y la erosión por hilo. Normalmente nosotros ofrecemos Alphacam para la parte de pantógrafo y piedra, ya que para fresa, torno e hilo normalmente tenemos programas que por ahí están más orientados a esa industria a esa industria de arranque de viruta, digamos, de moldes y matrices, que son el Edgecam, el Work NC o el Sprit, que son otros productos que también Cam Connection provee. Y la parte de perfilado más bien es, nosotros la ofrecemos ya con el producto Radan, que es de lámina delgada. Entonces, además de perfilado, el Radan tiene para punzonado y tiene otros módulos ya para la industria de chapa, ¿no? El Alphacam básicamente tiene la parte de perfilado porque es muy similar al área de nesting, ¿no? Un poco lo que mostró Celso también con Cabinet Vision sobre eh, el módulo para el aprovechamiento de la lámina, ¿no? Y del nesting, del anidado. Entonces también son módulos que también se pueden incorporar al FACAM. Y esto es interesante porque tal vez yo uso el FACAM en pantógrafo, pero a la vez también tengo una cortadora láser, entonces no tengo que ir a buscar tal vez otro producto para poder cubrir esa necesidad. Entonces sigo trabajando con la misma interfaz de programa, simplemente agrego esas licencias necesarias para poder correr ese módulo. En el caso de torno también se hace tornería de madera. Entonces alguien que hace, por ejemplo, sillas y necesita hacer alguna forma ahí de tornos o las patas de la mesa que muchas veces tienen diseños hechos así en torno. Tengo un router donde hago por ahí la parte de las placas y después tengo un torno donde hago la parte de las patas. Y bueno, entonces ahí no tengo que recurrir a otro programa para cubrir esa necesidad. ¿Ok? Digamos que son si bien son industrias diferentes, lámina delgada, acero, madera, también puede ser que una empresa fabrique un producto que se integre todo. Entonces ahí puedo mantener todo dentro de un mismo producto. ¿Ok? Entonces es importante también saber eso de AlphaCam. Porque muchas veces uno adquiere el módulo que usa, pero no sabe qué otros alcances puede tener el programa. Bien, seguimos. Entonces, como les comenté, AlphaCam está muy orientado a lo que es la industria de la madera y la piedra. Entonces, como pueden ver en este gráfico, eh, en los usuarios globales, AlphaCam abarca la mayor parte de los usuarios son de madera y parte en piedra, ¿no? O sea, tenemos un 70% ya entre estos dos componentes. Así que como ven en la parte de madera es donde AlphaCam tiene su mayor fuerte, porque tiene herramientas muy específicas para esta industria. Y eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante, ¿sí? Bien. Entonces, Alphacam apunta a un mercado muy versátil. ¿Por qué? Vamos a encontrar productos en el mercado que abarcan, por ejemplo, las que son las cuestiones básicas. Por ejemplo, el caso de nesting. Como pueden ver, son cortes apenas rectos o curvos, pero en un plano 2D, que sería un poco lo que hace Cabinet Vision, solo que en Cabinet Vision no solamente se integra esta parte, sino que se integra la parte de todo el diseño y el desarrollo y el desglose de la mueblería, ¿no? Que eso es lo que más tiempo, digamos, lleva, ¿no? Que el Cabinet Vision lo optimiza de una forma muy rápida. Y después nos genera el programa para hacer esto. Pero digamos que esto en la industria, digamos, sería como lo básico y serían cortes planos. Y después también hay programas que apuntan también a la parte de grabado y diseño básico, ¿no? Que es esta parte de poder crear formas de volumen con algún relieve, pero siempre apuntando a los tres ejes, nunca ya yendo a algún componente más complejo. Entonces, vamos a encontrar tal vez productos en el mercado que cubren estas necesidades fácilmente, pero si queremos algo más sofisticado que cubra algo más. Por ejemplo, nosotros podemos comprar una máquina de 5 ejes y usarla de una forma simple, que es lo que pasa muchas veces. Tenemos una máquina muy potente y la usamos de una forma básica porque tal vez no conocemos o no tenemos los recursos y las herramientas para poder aplicar, digamos, todas las funcionalidades de la máquina. Entonces, sepan que AlphaCam justamente está orientado en ese mercado donde podamos cubrir absolutamente todas las necesidades, por ejemplo, máquinas de 5 ejes simultáneos en este caso, eso es como la baranda de una escalera, por ejemplo. ¿eh? También la parte de grabado que la cubre perfectamente. Como ven acá, estamos trabajando a través de un volumen sólido, de un diseño sólido. No solamente en AlphaCam nos trabajamos en 2D, sino que podemos trabajar con piezas de volumen, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, la posibilidad acá en el caso del mecanizado, una puerta, por ejemplo, que se vincula
también se adapta con otros módulos de AlphaCam que vamos a ver más adelante, pero podemos hasta hacer la simulación de los dispositivos de sujeción, de las bombas de succión. eh, Porque si tenemos, por ejemplo, en este caso, como se ve en la imagen, una herramienta de 5 ejes simultáneos, tenemos que evitar las colisiones de los dispositivos de sujeción de la pieza. Entonces, también AlphaCam podemos hacer toda esta representación. Como ven, estas características de 5 ejes simultáneos o la posibilidad de simular dispositivos, entre otras, la mayoría de los sistemas del mercado estándar no lo va a cubrir. Entonces, con AlphaCam sí vamos a tener esta posibilidad. ¿Mm? Bien, entonces ya llegando un poco a la parte de licenciamiento sobre AlphaCam Router o pantógrafo, tanto esto sirve como para piedra como para el entorno de Stone, como el de pantógrafo, que sería, digamos, los módulos principales ahí por los cuales nosotros ofrecemos AlphaCam, ¿no? Entonces, un poco siguiendo la estructura de Cabinet Vision, como ven, es muy similar, solo que una cantidad un poco más reducida de módulos. También partimos de un núcleo y de ahí vamos agregando diferentes tipos de licencia para cubrir otras necesidades, ¿no? Eh, Como les comenté, la idea es cubrir absolutamente todas las necesidades del negocio para que no suceda lo que sucede a veces de que tenemos un software para algo, un software para otra cosa y un software para otra cosa. Ok, ahí supongamos si la empresa contrata a una persona nueva, tiene que estar aprendiendo 3 o 4 software diferentes. La idea siempre es tener tal vez un solo proveedor y un solo software que cubra, digamos, la mayor parte de nuestras necesidades, porque eso también va a hacer a que las rutas de aprendizaje sean mucho más cortas, ¿eh? Debemos aprender menos herramientas. No podemos escapar, digamos, de capacitarnos en cómo se usan esas herramientas. Entonces, cuanto menos herramientas tengamos y cubran mayor necesidad, siempre va a ser todo más rápido la adaptación. Entonces, siendo al core, ¿no? Que sería el núcleo del programa. Básicamente, el core es lo que, digamos, puede llegar a cubrir la mayor cantidad de sistemas en el mercado, digamos, porque la parte de 2 ejes y medio, que ahí me va a permitir trabajar, importar CAD. En este caso no es CAD en sólido, sino que me va a permitir trabajar con CAD 2D, o sea, geometrías diseñadas en 2D, ya sean de AutoCAD o propiamente de AlphaCam. Eh, Ahí Celso comentó sobre un módulo que nos trae AlphaCam por la parte de diseño. Digamos, ese módulo lo que te genera es una interfase que te saca una interfase directamente a AlphaCam para que puedas usar las funcionalidades de AlphaCam. A partir de ese módulo también uno puede ir agregando estos módulos adicionales. Entonces, por ejemplo, Cabinet Vision, uno desarrolla su mueble y el sistema genera todo el desglose de ese diseño. Digamos, y en AlphaCam tenemos una parte de diseño 2D donde podemos también diseñar, digamos, pero no diseñar a través de una estructura, sino que propiamente dicho diseñar lo que nosotros queramos, generando nuestros propios diseños en 2D y en superficies. Ya si queremos trabajar con volúmenes sólidos diseñados en algún otro tipo de programas, ahí ya necesitamos un módulo aparte que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, el core es eso. Directamente para que abra AlphaCam es el módulo esencial que necesitamos, por lo menos para tener las primeras funcionalidades, lo que incluye también, podemos, obviamente, esta parte de diseño, aplicar trayectorias, a lo que es todo 2 ejes y medio y también trayectorias a algunas superficies que podemos generar en AlphaCam. Y después tenemos la parte de simulación y generación de informes, ¿ok? Que AlphaCam trae una herramienta bastante interesante justamente para la generación de informes, donde podemos personalizar nuestro propio informe. Entonces, como ven, está basado, tiene un programa propio para generación de informes a través de una interfaz que es parecida a un Excel, digamos, pero podemos traer información, digamos, del mecanizado que estamos creando para que la plasme en el reporte, y el reporte es totalmente optimizable. ¿No? Como pueden ver, podemos hasta poner el logo de la empresa, crear un encabezado, optimizar la estructura del reporte como queramos. Entonces, tiene esta herramienta que es interesante justamente para poder, en fin, desarrollar ahí nuestro reporte con toda la información que necesita el cliente. Ya pasando por otro de los módulos, tenemos el de posicionamiento, el Shift Positional, que es un módulo que va a integrar al núcleo
la parte de trabajar en diferentes ángulos. En el caso de máquinas de 4 y 5 ejes, eh, integra esta capacidad de poder trabajar y diseñar en diferentes ángulos. Entonces, básicamente con este módulo potencializo mucho mi programa porque pasa que si la máquina de 5 ejes la usamos en 3, cada vez que tengamos que trabajar en otra cara, tenemos que manualmente desmontar la pieza, volver a montarla, volver a alinearla, y eso siempre se consume muchísimo tiempo en el medio, hasta más a veces de lo que puede llegar a durar el maquinado. Tal vez necesitamos hacer simplemente una pasada recta y tenemos que desmontar la pieza y montarla en otro ángulo, ya se nos van bastante tiempo en el medio de esa optimización. En cambio, con esto, si tenemos la capacidad de la máquina más la herramienta de AlphaCam, lo podemos hacer de forma automática. Obviamente esto integra la posibilidad de, si la máquina, el router en este caso posee multitaladro, ¿no? Multidrill, de obviamente hacer este tipo de trabajos de perforaciones en planos inclinados y también de cortes por sierra en ángulo, ¿no? Ya que a veces tenemos la sierra que puede interpolar en diferentes ángulos, pero eh, digamos, no tenemos la herramienta para que controle esto. Muchas de estas características también a veces se pueden hacer desde la máquina, ¿no? Porque la máquina normalmente, si es de 5 ejes, ya trae algunas herramientas para que podamos trabajar esto. Pero lo que hay que entender es que el AlphaCam no es solo un sistema, muchas veces se cree que un sistema CAM es para poder tal vez crear superficies complejas, pero no es solo eso, sino que siempre desde un programa de este tipo lo vamos a hacer mucho más rápido. El desarrollo de las trayectorias las vamos a poder hacer de forma mucho más rápido que desde la máquina. También vamos a poder entrar en el detalle, o sea, vamos a poder entrar en el detalle de cómo la herramienta entra, de cómo la herramienta sale, de cómo la herramienta se une entre una pasada y otra. Cosas que cuando trabajamos desde la máquina tal vez no nos dé el tiempo para entrar tanto en el detalle de la estructura de nuestro corte. Entonces, desde el sistema CAM lo vamos a poder hacer de una forma mucho más optimizada y rápida, y además tenemos la posibilidad de estar simulando todo el tiempo para evitar cualquier tipo de error o cualquier cosa que desde la máquina tal vez sí también el proceso se hace más lento, a veces tengo que ejecutar el programa en el aire como para verificar alguna cosa, porque tal vez el CNC no tiene un simulador muy adaptado, en fin. Surgen un montón de situaciones donde las ventajas de trabajar desde un programa son mucho más beneficiosas. Eh, Inclusive muchas máquinas mientras se están cortando o mientras están trabajando en producción, no puedo trabajar en el control numérico, no puedo estar generando un nuevo programa si la máquina está en funcionamiento. Entonces muchas veces tengo que esperar a que la máquina esté parada y a veces ya tenemos muchos testimonios de clientes que quedan parados mucho tiempo porque están generando un nuevo proceso, un nuevo programa. Entonces lo están haciendo de la máquina y en ese proceso la máquina está parada hasta que se termine eso. Entonces la idea de un software CAM es justamente que la máquina esté en producción el 100% del tiempo y nosotros estamos trabajando con el programa fuera de línea, generando nuestros programas de forma externa sin interrumpir a la producción de la máquina. Así que, como ve, la posibilidad de incorporar estas herramientas engloba mucho ahorro de tiempo y dinero, ¿no? Que el tiempo es dinero. Después tenemos otros módulos, acá de 5 ejes simultáneos, como les comenté. Obviamente este módulo ya es para poder interpolar cualquier tipo de eje en la máquina. Normalmente muchos routers tienen máquinas de este tipo donde tenemos los ejes interpolantes en el cabezal, pero también puedo llegar a tener ejes interpolantes en la mesa, digamos, en otras partes de la máquina. Entonces, bueno, con AlphaCam podemos controlar todos estos movimientos para, bueno, lograr cualquier acceso complejo a la pieza. Entonces tenemos un módulo que se llama G simultáneo, que es un módulo de 5 ejes que me permite tanto trabajar en posicionamiento como en simultáneo, que es propio de AlphaCam, digamos, y ahí tenemos ya estrategias bastante buenas donde casi me va a servir para todos los trabajos que haga. Y después, además de este módulo, vamos a tener un módulo que es el avanzado de 5 ejes. Ya abarca la posibilidad de crear piezas más complejas, en 5 ejes, como en el caso que estuvimos viendo en la imagen antes, estamos viendo acá la posibilidad de crear trayectorias más complejas por ahí para otro tipo de
de trabajos, ¿no? Entonces, digamos que con estas herramientas es muy difícil que no pueda, tal vez, si tengo una máquina propiamente hecho de 5 ejes como para cubrir estas necesidades y un software con estos módulos, es muy difícil que no pueda realizar algún trabajo, porque muchas veces lo que pasa es que las empresas rechazan trabajos justamente porque tienen la máquina podría realizar el trabajo, pero no tienen la herramienta, ya que desde la máquina es imposible hacer un programa de 5 ejes simultáneos, ya el controlador de la máquina no viene con estas capacidades, necesitamos acceder a un sistema externo. Entonces, bueno, vamos a poder generar piezas de este tipo, ¿m? Por ejemplo, con este módulo, tanto para corte por sierra como para maquinado. Y después tenemos el módulo de Solids. Como les comenté, el módulo este sirve para poder trabajar con modelos sólidos. AlphaCam, el núcleo, me va a permitir trabajar con piezas 2D, propiamente dicho, en 2 ejes y medio, pero si ya queremos trabajar en 3 ejes simultáneos y con modelos sólidos, lo cual genera una grandísima ventaja para el CAM trabajar con modelos sólidos, necesitamos incorporar este módulo me permite levantar archivos externos tanto de CATIA, SolidWorks, Inventor, etcétera. Entonces voy a hacer mi diseño en un programa externo y ya lo voy a importar al FACAM y aplicar todas las estrategias directamente desde AlphaCam. Entonces, como ven, el enfoque de AlphaCam es un enfoque diferente, ya para piezas más de volumen, de diseño. El de Cabinet Vision es más para lo que son mueblerías y cortes. Eh, el fuerte del Cabinet Vision está en el diseño justamente y la optimización de lo que es toda la mueblería y después me exporta eso para el corte 2D de las piezas, ¿no? Pero en AlphaCam el enfoque es hacer otro tipo de producto más de diseño, ¿no? Y de volumen. Tenemos el módulo de nesting también, ¿ok? Entonces, el módulo de aprovechamiento de lámina, que también posee Cabinet Vision. Es muy potente este módulo, ya que tiene herramientas muy potentes. Por ejemplo, em, podemos decirle al módulo de nesting digamos, que se tome el tiempo necesario para crear la mejor optimización. En el caso de piezas muy complejas, podemos decirle que se tome tantos segundos de proceso o le podemos decir que se tome 2 minutos de pensamiento, ¿no? Para que ahí, digamos, entre los recursos de PC, ahí el AlphaCam pueda encontrar la mejor solución, ¿eh? Cuanto más tiempo de procesamiento, tal vez va encontrando mejor resultado al nesting, para lograr el mayor aprovechamiento de lámina y también aprovechar los retazos que me van quedando para otros trabajos. Entonces tiene todas esas herramientas el módulo de nesting y bueno, muchas más que después seguramente en algún webinar más específico sobre el módulo lo vamos a estar viendo más en profundidad. Después tenemos un módulo de automatización que es para optimizar, digamos, todos estos procesos que hablé anteriormente, pero de alguna forma que el AlphaCam los procese de forma un poco automática. Lógicamente esto requiere de ciertas configuraciones, pero digamos que una vez que está configurado, sería básicamente importar la pieza y ya ejecutar ciertas herramientas para que el AlphaCam me defina, digamos, herramientales y estrategias para que me defina, digamos, también me calcule el nesting, digamos, cómo va a cortar en un caso de anidado, y también hasta la generación del programa final. O sea, la idea es que traigo la pieza o diseño mi pieza y esto me va a hacer todo el proceso de forma automática hasta la producción final y generar el código el cual voy a mandar a la máquina a producir. Entonces, es un módulo bastante interesante eh, que abarca, digamos, todos los módulos anteriores, ¿no? Porque necesito también, para que esto funcione en cierta forma, tengo que combinarlo con los módulos anteriores que estuvimos viendo. Bien. Tenemos por otro lado un módulo que es de constraints, que es de restricciones. Para quien trabaja con AlphaCam, perdón, con AutoCAD o SolidWorks o Inventor o cualquier sistema de diseño, ya saben que tenemos la posibilidad de restringir geometrías. O sea, por ejemplo, si tengo 2 líneas, le puedo decir que esas 2 líneas sean paralelas, sean perpendiculares, sean de igual dimensión, que sean concéntricas, coincidentes, en fin, restricciones que conocemos en otros programas de diseño. Entonces, AlphaCam tiene un apartado de restricciones, que es un módulo, obviamente, agregado porque no todo el mundo lo necesita usar y básicamente el enfoque de este módulo es
en el caso, como pueden ver en la imagen ahí, que hagamos ventanas o puertas o algún producto donde el producto sea muy similar y apenas cambia alguna de sus geometrías. Entonces, para no tener que rehacer todo el proceso de nuevo, uno puede, digamos, restringir esa geometría de cierta forma que después uno apenas le cambia las dimensiones o le cambia algunos parámetros de restricciones y automáticamente se adapta a esas nuevas configuraciones. También el mecanizado aplicado a esas geometrías se va a aplicar de regenerando, digamos, reactualizando ahí el proceso, pero no me evita tener que diseñar o crear todo desde cero. Simplemente tengo que readaptar las medidas y listo. Bien, cuando ustedes trabajan ya en SolidWorks o en algún programa que le cambian la medida y digamos la pieza se cambia la dimensión. Sería básicamente eso, pero enfocado a este tipo de mecanizado. Lógicamente esto va a actuar con geometrías 2D, porque el modelo sólido no lo puedo restringir porque viene desde afuera, de un software externo, pero está enfocado a cuando trabajamos en este tipo de geometrías eh, desde un 2D, ¿no? Que lo puedo también traer desde un DXF, un DWG, de AutoCAD, por ejemplo, o diseñar en el propio modelador de 2D de AlphaCam. Entonces es un módulo también interesante para reducir tiempos de producción. Después tenemos el módulo de Fixture, que es un módulo interesante ya para quien necesita, digamos, lo que hablamos al principio, verificar colisiones con dispositivos de sujeción. Entonces, este módulo me permite hacer todos los movimientos de los dispositivos, de las bombas de vacío, en fin, me permite simular los movimientos entre los mecanizados para verificar justamente que no haya colisión ninguna. Entonces, de esta forma ya sé cómo voy a tener que hacer mi optimización en la máquina, cómo necesito sujetar la pieza, en qué momento necesito sujetar la pieza, porque estos dispositivos se van moviendo. Entonces puedo hacer toda esa simulación y evitar cualquier tipo de contratiempos en la máquina. Entonces es un módulo interesante ya para quien necesita de esa funcionalidad. Bien. Entonces, por ejemplo, como vimos en la imagen, ven que ahí, por ejemplo, los dispositivos se van moviendo, digamos. Entonces puedo simular si uno tiene que venir a sujetar la pieza y el otro se tiene que retirar. También acá las guías, las puedo simular los movimientos. De esa forma ya voy a enviar a la máquina un programa totalmente seguro y sé que no voy a tener ningún tipo de problemas. Y muchas veces hacer estas simulaciones en la máquina me demora mucho tiempo y en AlphaCam es bastante simple realizar eso. Ya llegando un poco al final de los módulos, tenemos el módulo de GSAPI, que ya es un módulo que requiere de un especialista, ¿no? En programación, porque me permite la posibilidad de crear macros, me permite crear hasta cuadros de diálogos personalizados, por ejemplo. Eh, un ejemplo tal vez de un cliente tiene un módulo, necesita crear un engranaje, entonces obviamente el AlphaCam no tiene un módulo de engranajes particularmente, entonces uno podría desarrollarse todo un cuadro de diálogo donde le puede cargar el diámetro del engranaje, la cantidad de dientes, en fin, le puede cargar cierta información para que esto genere el engranaje y hasta pueda generar el programa y hasta pueda generar el código de programa, o sea, puede hacer macros como para que generen un proceso entero. Obviamente requiere tanto de conocer tanto el AlphaCam, de conocer cómo trabaja el AlphaCam hasta internamente un poco y tal vez conocimiento del lenguaje, ¿no? Entonces, si tenemos una persona en la empresa que es especialista, digamos, en programación, así podría hasta desarrollar cosas muy interesantes, siempre con el foco de optimizar, de generar mayor productividad, de reducir tiempos, calidad, en fin. Eh, entonces, bueno, es lo que permite este módulo crear esas aplicaciones de fabricación a medida de lo que uno necesita hacer, ¿no? Después tenemos también un módulo que controla brazos robóticos, que es un módulo también eh, que es semi propio AlphaCam porque está vinculado con otra empresa también que desarrolla este tipo de software. Entonces, es un módulo que se enlaza, digamos, con un programita aparte que permite la creación de programas para brazos robóticos. Entonces, enfocado más que nada a la parte de mecanizado, como pueden ver en la imagen, porque el brazo robótico muchas veces se usa para sujetar piezas, ¿no? Para la línea de producción, ¿no? Acomodar la pieza, agarrarla, llevarla, en fin, acá está enfocado más que nada para
la parte de mecanizado con brazo robótico, como podemos ver ahí en la imagen. Entonces es interesante también para quien posee alguna de estas herramientas, tal vez necesita eh, este tipo de módulos, ¿no? Bueno, ya casi llegando al final tenemos el Alpha Art, el AlphaCam Art, que también es un módulo. Digamos que el AlphaCam no es un sistema de diseño, particularmente dicho, tenemos un área 2D donde podemos diseñar y un área de superficies, pero nos genera, digamos, imágenes, no podemos transformar imágenes, digamos, en formas mecanizables. Eso lo tenemos que hacer a través de algún programa externo y es muy conocido, digamos, el Aspire, ¿no? En la industria de la madera porque es un programa que está enfocado a ese punto específico, ¿no? A través de una imagen nosotros podemos dar relieves a esa imagen y generar ya superficies mecanizables. Para poder lograr este tipo de grabados interesantes. Entonces, este módulo lo que hace es hacer ese vínculo con Aspire de Vectric y poder incluir esta funcionalidad que AlphaCam no es natural de AlphaCam, pero con este módulo la podemos incluir. Entonces, digamos, para quien hace ese tipo de grabados, como vimos en esas imágenes anteriores sobre puertas, sobre cosas más decorativas, es muy interesante este módulo que me permite esa funcionalidad. Si tal vez lo hago desde un software externo, no hay problema. Ahí salvo el archivo y lo inserto como un modelo sólido o de superficies o un STL también, que es un formato común de archivos que podemos trabajar en AlphaCam. ¿eh? Entonces, ya con el módulo de sólidos, si lo diseño aparte, lo puedo traer a AlphaCam de todas formas. Pero si lo quiero diseñar a través de AlphaCam, puedo incluir este módulo que me va a dar ese vínculo con el Aspire. Y el módulo se llama AlphaArt, que de esta forma puedo crear ese tipo de imágenes, ya que si no tenemos una superficie, un volumen donde la herramienta pueda seguir esa forma, obviamente no lo podemos realizar de otra forma. Necesitamos ese modelo en particular para que la herramienta pueda adaptarse a esa forma y poder lograr ese tipo de grabados, ¿no? Eh, entonces, bueno, básicamente sería para esto el módulo y como bueno, pueden ver en la imagen ahí, a partir de una imagen, lo que es interesante es que podemos obtener, digamos, la estructura de la superficie para poder después llevar al FACAM y poder trazar estos diseños, ¿no? Con rutas de herramienta. Y bueno, ya por último acá tenemos el Case Builder, que sería el módulo que vincula Cabinet Vision, así como el Cabinet Vision tiene un módulo que te exporta al FACAM para poder cubrir esas necesidades que Cabinet Vision no tiene, que son la programación de piezas de volumen, corte por sierra tal vez, 5 ejes simultáneos, en fin, el Cabinet Vision como ven tiene el foco de mueblería, cortes planos para esos muebles, pero ya si requiero algo de volumen necesito recurrir a un software como AlphaCam. Entonces me exporta, digamos, a las funcionalidades que tiene AlphaCam. Del mismo modo, AlphaCam me exporta a las funcionalidades de Cabinet Vision, porque tal vez tengo el módulo de nesting en AlphaCam, puedo cortar muebles, puedo hacer los cortes, optimizar mi lámina, pero no tengo la parte de diseño. O sea, en AlphaCam, si quisiera crear un módulo, un mueble, tendría que diseñar todas las partes por separadas, por ejemplo, la puerta, la pared, el fondo, digamos, todas las partes del mueble de forma separadas, lo cual me llevaría mucho más tiempo, ¿no? No puedo diseñar, no tengo un módulo de diseño de muebles y que el AlphaCam me haga el desglose de forma automáticamente. Si quiero añadir esa función al AlphaCam, simplemente con este módulo me hace esa exportación al Cabinet Vision. En ese caso, se instala ahí esa interfaz de Cabinet Vision para poder hacer el diseño de moldes y una vez que uno termina el diseño, ahí después me retornaría a AlphaCam ya los cortes y todas las láminas, digamos, para poder aplicarlo en el nesting, ¿ok? Entonces, como ven, em, la idea está en que no tenga que recurrir a otros programas ni a otros proveedores. Digamos que con estas herramientas básicamente estamos cubriendo todo tipo de piezas que podamos hacer, desde mueblería hasta grabados, piezas con volumen, 5 ejes simultáneos, simplemente entre Alphacam y Cabinet Vision. Podemos cubrir absolutamente todo. Obviamente, los dos programas se adaptan a cualquier tipo de postprocesador, entonces a cualquier tipo de máquina para generar los programas.
Entonces, bueno, básicamente es eso, unificar, digamos, unificar los procesos, acortar las rutas de aprendizaje, no tener cinco o seis programas, tres, cuatro proveedores de programas diferentes, entonces enfocar todo tal vez en un solo núcleo. Bien, creo que ese era el último módulo. Bien, vamos a ir, ya estamos terminando, entonces vamos a ver un video cortito como para que se vea bien el enfoque global de AlphaCam, un poco las máquinas trabajando, para que se tenga un panero más general. Acá estamos viendo la imagen de una guitarra, ¿no? Que las guitarras eléctricas son de madera y entonces es un rubro muy particular donde se usa mucho AlphaCam en este rubro. Entonces, déjenme darle acá. Vamos a mostrarles este video que dura poquito, dura unos 4 minutos. Entonces vamos a dejar corriéndolo y después ya pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Ahí, como pueden ver, estamos viendo 5 ejes simultáneos, ¿no? Ahí, como pueden ver, la importancia de los fixtures, también de poder detectar la posición de los fixtures junto con 5 ejes simultáneos es bastante clave. Como ven, también la parte de torno de metal también puede servir AlphaCam. En la parte de mármol, de piedra también. Es un rubro interesante, ¿no? Lo de las guitarras también se utiliza muchísimo para ese rubro. Luthiers o ese tipo de empresas que hacen ese tipo de trabajo. Ahí para que vean de dónde vienen las Fender o las Gibson. Bueno, ahí como pueden ver, la idea de AlphaCam es cubrir toda la versatilidad de la industria, ¿no? No solamente enfocar a un rubro específico o básico de 2 ejes y medio. Entonces, es bueno escoger un programa que
apunte a futuro, que el día de mañana nosotros adquiramos una nueva máquina y que ya con el propio programa que estamos usando podamos controlar esa máquina. Entonces, no solamente, no tener que ir a recurrir a otra solución, englobar todo dentro de una misma solución. Creo que esa es una de las partes más importantes. Si no estamos cambiando de proveedor y de producto todo el tiempo, entonces con esta herramienta vamos a poder cubrir, digamos, todas nuestras necesidades sin problemas. Bueno, entonces con esto creo que ya vamos finalizando. Vamos a dejar acá abierta una sección de preguntas. Eh, entonces vamos a ver ahí. Y Sí, Navarro Jesús ahí, nos hace dos preguntas. ajá. La primera, si AlphaCam sirve para corte con sierra. Por supuesto, ahí como pudimos ver durante la presentación, por supuesto, tanto para corte por sierra, vamos a hacer cortes dos ejes, o sea, digamos, de forma recta desde arriba, con el módulo estándar, ya podemos hacer corte por sierra. Si necesitamos cortar en diferentes ángulos, tenemos que recurrir al Shift Position, al módulo de posicionamiento. Ahí ya me va a permitir, si la máquina es de 5 ejes, si la sierra corta en ejes basculantes, podemos agregar ese módulo y podemos cortar en cualquier dirección. Así que sí, sin ninguna duda. La segunda pregunta es si tienen experiencia con máquinas Blue Elephant. Bueno, en ese sentido, sí conocemos la empresa. No sé si algún cliente ahora tenga ese tipo de máquinas. Pero sí, o sea, Alfacame cubre cualquier máquina del mercado. ¿Por qué? Porque el desarrollo se hace a medida, el desarrollo de lo que sería el postprocesador. Entendemos que en la industria de Alfacam los postprocesadores son muy diferentes, digamos como en la industria que sería de la máquina, de máquinas de arranque de viruta. Por ejemplo, en máquinas de arranque de viruta normalmente tenemos 3 o 4 controladores que son Fanuc, Fagor, Siemens, Heldenheim o Kuma, tal vez, algunas cositas diferentes, pero básicamente está todo basado en código ISO y algunos sistemas apenas tienen sus propios desarrollos, pero es más genérico. En el caso de Alphacam, realmente cada proveedor de máquina tiene un desarrollo de código totalmente diferente muchas veces, si bien está basado en código ISO. eh, Hay mucha diferencia entre uno y otro, entonces Alphacam tiene desarrollado con los distribuidores de máquinas, digamos, los postprocesadores para que ya funcionen con esas máquinas. De todas formas, cuando se instala el programa, digamos, si el cliente adquiere el sistema y se pueden hacer, bueno, se puede hacer alguna prueba test para verificar ahí que la máquina digamos, se pueda programar. Pero sí, si falta alguna funcionalidad, se desarrolla. En ese sentido, Alphacam tiene un área de desarrollo de postprocesadores, entonces la idea, sí, justamente es que pueda controlar cualquier tipo de máquina y cualquier tipo de postprocesador. Así que por ese caso, ahí lo que se puede hacer es algún test, nos pueden enviar la información de la máquina, nos pueden enviar los códigos de ejemplo de la máquina como para determinar si, bueno, si la máquina tal vez ya está desarrollada, si necesita desarrollo. En la mayoría de los casos nos mandan los códigos de la máquina, nosotros ya vemos el código y verificamos con la base de datos de postprocesador si es que ese postprocesador ya está desarrollado y funcional. Y en algunos casos hay que hacerle apenas unas leves ajustes, pero normalmente, digamos, los postprocesadores ya están testeados y probados con la mayoría de las marcas del mercado, ¿no? Como vieron, Alphacam viene del año 92. Entonces, en toda esa cantidad de tiempo ya se imaginen que la experiencia que tiene Alphacam es muy grande y abarca todas las tecnologías nuevas que van saliendo, marcas de máquinas nuevas, en fin. O sea, siempre está a la vanguardia de todas las novedades. Pero sí, particularmente, yo no estuve tanto con esa marca, pero si quieres ahí, no llego a ver el nombre. Quien nos preguntó eso, Navarro Jesús, Navarro ahí Jesús, nos pueden enviar la información de la máquina y les podemos decir ahí con más certeza o más claridad, ¿sí? Pero no tengo duda que seguramente sí se pueda programar esa máquina, ¿m? Si es un router, ¿no? Lógicamente, hay máquinas que son, por ejemplo, seccionadoras, que ya la seccionadora es para cortes. Entonces ahí tal vez creo que Cabinet Vision controla seccionadoras. Alphacam es más que nada orientada a router. Si esa máquina es un router CNC, probablemente sí lo pueda controlar sin ningún problema. Navarro Jesús dice gracias. ¿El módulo de nesting se contrata aparte?
Claro, el módulo de nesting, como vimos ahí durante la presentación, es un módulo que uno puede contratar el núcleo y el módulo de nesting. Y ya, y con eso ya cubre tanto mecanizado 2D variables y también tiene el módulo de nesting. Entonces, ahí un poco yendo, déjenme que voy acá a la primera parte, ahí volviendo un poquito para atrás de la presentación, acá donde veíamos esto. Fíjense, el core, que sería el núcleo, y le agregamos el módulo de nesting. Entonces, con esto ya tenemos esa parte, ¿ok? Si queremos trabajar con sólidos, por ejemplo, ya necesitamos incorporar el módulo de sólidos. Ahí me va a permitir trabajar en tres ejes con sólidos y superficies y a la vez nesting. Básicamente, uno de los módulos más solicitados que tenemos justamente es el núcleo y el de sólidos más nesting. Digamos que con esto la solución es muy completa. Obviamente para máquinas de 5 ejes, 4 o 5 ejes, necesitamos agregar el de posicionamiento. Ya si trabajamos en módulo, con simultáneo, necesitamos el de simultáneo. Pero básicamente con el core, el sólido y el nesting, la solución es muy completa porque cubre la mayoría de las necesidades. Y después todos los módulos es de automación, de restricciones, de fixture, el de brazo robótico y el de desarrollo, ¿no? De programación. Entonces son módulos, digamos, ya más avanzados por ahí que se van incorporando después, pero básicamente con estos dos módulos tenemos un software extremadamente potente para cubrir casi cualquier necesidad. No Excelente. sé si, no Cabe, sé si cabe con... mencionar, cabe Sí, mencionar de adelante. que estos son los primeros, este es nuestro primer webinar. Parte de Camp Connection, tenemos pensado hacer muchos durante el año. Estamos viendo si hacemos uno a mensual, donde ya vamos a ver los módulos mucho más a profundidad. Se les va a hacer la invitación, así como les llegó la invitación en este momento, para que participen a los próximos webinars que tendremos en puerta para este año, que ya estamos desarrollándolos, ya estamos pensando qué información les vamos a trasladar para que todos estemos enterados, tanto de las novedades que vienen en las nuevas versiones que ya están por salir en el caso de Cabinet Vision, como en los diferentes multiplicadores y diferentes módulos que tenemos disponibles en nuestras aplicaciones. Por supuesto. Sí, ahora, por ejemplo, está por salir la versión ya 2025, entonces seguramente estaremos haciendo la presentación con las novedades de esa versión. Así que estén atentos ahí a los avisos. Y la idea era esa, ¿no? Justamente mostrar algo un poco global, ¿no? De lo que abarca todo el programa, porque hay muchas dudas al respecto. Eh, Uno sabe que tal vez es para hacer 5 ejes simultáneos, pero después no tiene en cuenta que el programa es mucho más amplio y podemos hacer muchas más cosas. Entonces está bueno conocer bien todos los módulos a profundidad. Y la idea a partir de ahora es, con esta introducción, después ir enfocándonos más, tal vez en cada módulo ya para que sea un poco más específico y puedan ver bien el alcance de cada herramienta en sí. ¿Mm? A ver, ahí Pablo nos Escolichi pregunta nos Pablo, sí, pregunta, adelante. buenos días, quisiera saber por favor cuáles son los tipos de mecanizado que se pueden hacer en un router CNC cama plana para reemplazar los tarugos en Cabinet Vision, como mencionó Celso. Muchas gracias. Es más de Cabinet Vision eso, ¿no? Para ti, Celso. Básicamente, si nosotros tenemos un router de cama plana, no podemos reemplazar los tarugos en Cabinet Vision. Podemos quizás ensamblar nuestros muebles con tornillos o pijas y aplicar paneles laterales o paneles vista. Sin embargo, podemos ampliar un poco más la respuesta. Te comunicas con nosotros y con mucho gusto nosotros te ampliamos mucho más la respuesta. Por supuesto. Hay dudas Listo. seguramente, hay dudas, sí, una última cosita, hay dudas seguramente que requieren más enfoque, un poco más de tiempo. Entonces, si ustedes quieren solicitar tal vez una demostración para ver algo en específico, ¿eh? Ahí podemos hacer una demostración personalizada ahí para responder esas dudas en concreto. Por eso ya seguramente hay cosas que necesitan mostrarlas y demandan más tiempo. Es decir, requieren solicitar ahí una demo, ahí tienen nuestros correos también, ahí Celso también había pasado las informaciones. Igualmente muchos ya tienen el teléfono y todo sobre la empresa, nos contactan y bueno, y eso lo podemos coordinar. Muchas Pero gracias por haber creo que eso es participado. todo. Gracias por compartir con nosotros estos momentos.
De verdad lo apreciamos mucho y esperamos en las próximas oportunidades también tenerlos presentes. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias también a todos y espero que seguramente la audiencia va a ir creciendo a lo largo de los próximos webinars. Así que les agradecemos ahí por su tiempo. Que estén muy bien, muy buen día, feliz fin de semana. Gracias. Saludos para todos. Hasta Gracias. luego. Excelente fin de semana. Bye.